está aquí escrito que un alambre. ¿Qué es un alambre? Pues ustedes lo conocen, o sea, eso lo vieron desde chiquitos, no hay mucho que explicar, ¿no? Ya un especialista sabe que hay una gran diferencia entre un alambre y un cable. Ahorita no nos interesa, simplemente un alambre es algo largo y ya, ¿no? Parecido a una cuerda, pero que no se puede doblar tan fácilmente, o es más rígida, ¿no? Y es de 4 metros de longitud. 4 metros ustedes más o menos ya entienden lo que son 4 metros, no tengo que explicárselos. Longitud también saben ustedes qué quiere decir longitud. Longitud tiene muchas variantes desde el punto de vista que lo esté viendo, porque puedo pensar en una longitud de mi estatura, pero entonces ya no sería longitud, sería estatura, ¿no? O sea, es algo similar porque los dos se miden con centímetros, metros, etcétera. Luego, menciona que se corta. Bueno, está bien, si se corta ya sé cómo se cortan los alambres. Lo mismo que cortar una cuerda. O sea, todo eso ya me lo puedo ir imaginando, ir pensando. Obviamente los pensamientos de cada uno son diferentes, pero tengo una idea al respecto. Se corta en dos secciones y se doblan para formar un cuadrado. Ok, si se van a cortar en dos secciones, yo no puedo afirmar que son dos iguales. Yo nada más dije dos secciones, pero mi mente como que dije, como que piensen que es la mitad, porque generalmente nos dicen cortar la mitad, pero es donde tenemos que separar lo que está mencionando ahí de lo que nosotros pensamos. Generalmente siempre pensamos en la mitad, pero como dice que son dos secciones, pues simplemente tengo un alambre que es así y otro alambre que es así, o a lo mejor uno es así y el otro es así, pero no puedo afirmar que sean idénticos. Y luego, si me están diciendo para formar un cuadrado y un círculo, entonces un pedacito de alambre me va a llevar a formar esta figura, donde un cuadrado ustedes saben cómo son los cuadrados y un círculo ustedes también saben cómo son los círculos. Obviamente el círculo puede ser así o el círculo puede ser así, ¿no? O inclusive pudiera ser así, no lo sé. Simplemente están diciendo que uno es uno y el otro es otro. Ok, ahora bien, ya que llegué a esa parte, hay muchas cosas de la primaria que yo ya sé. ¿Qué son las cosas que sé? Pues yo sé que el perímetro del cuadrado se calcula como 4 veces lo que mide el lado. También yo sé que el área del cuadrado se calcula como el lado al cuadrado. Son cosas que yo ya conozco. Yo no puedo pensar en el volumen porque el volumen pues no tiene volumen el cuadrado. Y eso sé por qué. O sea, no compete a la vocacional. Son cosas que me enseñaron inclusive desde el kinder. En el círculo sabemos que el perímetro se calcula como 2 veces pi por radio. Sabemos que pi es una constante, sabemos que pi es el número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia, y son cosas que me enseñaron desde hace mucho tiempo, e inclusive en los museos los he visto. Y también sé que el área del círculo es un pi por radio al cuadrado. Vamos a hacer aquí una diferencia en decir este perímetro del cuadrado, vamos a ponerle una a de cuadrado y aquí una p de círculo, porque como los dos comienzan con c hay que poner una pequeña diferencia para no confundirnos. Entonces eso, si se dan cuenta, no me lo están dando de dato. Ahí viene la situación donde se debe de entender que una función es una representación de un fenómeno físico, químico, biológico, geométrico, no lo sé, social, histórico, etcétera. Pero todo eso del fenómeno yo no se los voy a enseñar, es algo que ya conocen desde hace tiempo. Solamente hay que entender que todo lo que tú sepas, velo escribiendo, porque en algún momento lo vamos a utilizar. De aquí surge luego que esto que estoy escribiendo recibe el nombre de fórmula. Y una fórmula, ustedes saben que es una ecuación muy conocida por los que están involucrados en esa área del conocimiento. O sea, todos los que pasaron por la primaria saben eso. Si no lo saben, bueno, tal vez no lo estudié adecuadamente, ¿no? Pero es algo que deberían de saber. Entonces, ahora la situación es que me están pidiendo determina las dimensiones de cada figura. Órale, ¿sí se dan cuenta que yo no sé cómo hacerle? Porque me están diciendo determina, o sea, calcula, o sea, está seguro. En ningún momento te están diciendo sugiere. O sea, yo tengo que determinar algo exacto, no es una sugerencia, porque pudieran decir, pues aquí son 2 metros, aquí son 2 metros, el 2 metros es para el cuadrado, el 2 metros es para el círculo, y ya se acabó, ¿no? Pero me están diciendo que determina una situación específica.
Y esa situación específica es que la suma de las áreas sea mínima o sea máxima. Y uno dice, órale, ¿y cómo le hago? O sea, ¿cómo puedo asegurar que el área en verdad sea la máxima? Ahí es donde nos ayuda cálculo diferencial. De la primaria sabemos esto, pero de cálculo diferencial sabemos que si tú tienes una función, que es una función, una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para calcular un único resultado de la variable dependiente y que se puede graficar. Eso quiere decir que como nosotros vamos a poder graficar este comportamiento, cuando tú lo grafiques, resulta que vas a tener una función y esa función la vas a poder graficar y esa gráfica va a tener un punto máximo que te están pidiendo y va a tener un punto mínimo que te están pidiendo. Y tú sabes que si tú derivas y calculas la pendiente de tal manera que sea cero, vas a encontrar exactamente este punto máximo y este punto mínimo, porque en los dos casos la derivada es cero, o sea, la pendiente es cero. Aquí es donde ya metemos el ligue con todas las demás áreas del conocimiento. Ya vimos todas las herramientas y ahora nos vamos a basar en todo lo que sabemos de química, física, química, biología, geometría, etcétera, etcétera, para poder determinar cuándo es máximo y mínimo. ¿Y para qué quieres saber el máximo y el mínimo? Pues porque eso se llama optimización de recursos. Si ustedes tienen 3 litros de leche y tienen azúcar y tienen café y quieren preparar, por ejemplo, helado de café, pues entonces van a decir, ¿cómo lo aprovecho para que sea máximo? Eso ya tiene que ver con producción, eso ya tiene que ver con empresas, eso ya tiene que ver con eficiencia. Aquí es donde viene de cómo lo puedo lograr. ¿Cómo lo logro? A través de la derivada, igualarla a cero, que ya lo vimos en el tema anterior, que fue la graficación de funciones, solamente que ahora lo vamos a aplicar a cosas reales. Por eso se llama el tema optimización de funciones. Y entonces viene la pregunta. Si a mí me están diciendo mínimo y máximo, entonces lo que yo debo derivar es precisamente lo que me digan que es mínimo o máximo. En otras palabras, tienes que encontrar una función, tienes que calcular una función, tienes que sugerir una función que te esté diciendo la suma de las áreas. Por lo tanto, si yo en el enunciado observo que lo que tiene que ser máximo y mínimo es la suma de las áreas, me baso en lo que acabo de decir, que es de la primaria, y entonces yo puedo proponer que el área total va a ser el área del cuadrado, acuérdense que dijimos una A porque empezaba con C los dos, más el área del círculo. Eso es lo que debe de ser una función. ¿Cuál es la función? La función debe de ser precisamente lo que yo quiero que sea mínimo o lo que sea máximo. Y entonces, como ya sé de dónde voy a obtener la función que voy a derivar, lo que sigue obviamente es sustituir. Acuérdense que no es necesario que les haga como 25 ejercicios del mismo tema, simplemente con que entiendan la técnica, con que entiendan lo que se debe de hacer, eso es lo que se va a repetir en todas las demás situaciones. Por lo cual, al sustituir, yo sé que el área total, o sea, el área de las dos, va a ser lado al cuadrado más pi por radio al cuadrado. Esto que está aquí es lo que yo debo de derivar. ¿Por qué lo debo de derivar? Porque precisamente yo quiero lo mínimo o lo máximo de eso. Pero para que yo lo pueda derivar, sabemos que esta, para que se pueda derivar, debe de ser una función. Por lo cual, ¿es esto una función? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Dime 26. 40. Esto que está aquí no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para calcular un único valor de la variable dependiente. Debido a que hay variable independiente y que hay variable dependiente, solamente debe de haber dos variables. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, primeramente, ¿qué es una variable? Una variable es una cantidad que cambia. Y debido a que cambia, pues yo tendría que pensar en las cantidades que están cambiando. En otras palabras, las cantidades que no conozco. Y resulta que la longitud del lado del cuadrado no la conozco, por lo tanto puede cambiar. La longitud del radio no la conozco, por lo tanto puede cambiar. Y
la cantidad que es el área tampoco la conozco, por lo tanto puede cambiar. Y entonces resulta que son 3 variables. Como son 3 variables, y quiero que aquí les quede claro, esta que está aquí debe de ser una función. Pero yo necesito que no haya 3 variables. Como necesito que no haya 3 variables, lo que procedo a hacer es un concepto que se denomina cambio de variable. Ese cambio de variable no es más que hacer una sustitución. O sea, hay que encontrar una manera de sustituir alguna de estas variables, el área, la longitud o el radio. De hecho, las que debo de buscar sustituir es la longitud y el radio. ¿Por qué el área no? Pues porque resulta que esa es la que debo de derivar. Por lo tanto, el área no la debo de cambiar, no la debo de sustituir. El cambio de variable debe ser forzosamente con las otras, que son las que no debo de derivar. ¿Qué voy a utilizar para hacer el cambio de variable? Para hacer el cambio de variable voy a utilizar alguna de las fórmulas que ya conozco. Y obviamente lo que dice en el enunciado. Entonces, díganme por favor cuál es la que utilizarían para hacer el cambio de variable. ¿Y por qué? 17 dijiste. Entonces, lo que voy a utilizar es alguna de estas dos fórmulas. Pero acuérdense que va basado todo en el enunciado. Y en el enunciado me dijeron desde el principio que los 4 metros de longitud los voy a cortar para que se hagan 2 figuras, un cuadrado y un círculo. Eso quiere decir que los 4 metros van a ser para formar este cuadrado y este círculo. Y ese formar el cuadrado y el círculo con esos 4 de longitud me lleva a la idea que debe de ser perímetros. Por lo tanto, si estoy cortando 2 secciones y con uno hago un cuadrado y con el otro el círculo, lo que necesito precisamente es la suma de los 2 perímetros. Y entonces yo ya puedo decir de un conocimiento de la primaria, o sea, eso lo hice en la primaria, cortas y haces 2 figuras, no es de la vocacional. Entonces, el cambio de variable se hace a través de una fórmula, y esa fórmula proviene básicamente de la primaria. Así va a ocurrir en la mayoría de los problemas, a menos que sea física, química, biología, donde tengan que utilizar algo adicional. De ahí entonces quedaría que el 4L más el 2pi por radio va a ser el 4, entendiendo que este 4 es de fórmula, que este 2 es de fórmula del perímetro, pero este 4 es longitud. Acuérdense que en las fórmulas no se escriben las unidades. Hay varios que he visto que aquí me escriben 4 metros y eso es una grave imprecisión, porque aquí están diciendo que la m es una variable. En las ecuaciones nunca se escriben las unidades. En física se los debieron de haber dicho. Por eso se hace el análisis dimensional de unidades. Y cuando están haciendo análisis dimensional de unidades, le ponen una coma, le ponen corchetes y aquí hacen el análisis de la unidad. Pero no lo revuelven. Una cosa es la fórmula y la otra cosa son las unidades. Si no se los han enseñado hasta ahorita, pues en algún momento se los van a enseñar, ¿no? En las fórmulas y en las ecuaciones jamás se sustituyen sus unidades, nunca. Por eso existe el análisis dimensional de unidades. Ok, entonces ya tengo la fórmula. Como ya tengo la fórmula, fíjense cómo aquí en esta fórmula no me importa que sea función o que no sea función, simplemente tengo una fórmula y ya. Y como yo tengo que hacer un cambio de variable, lo que debo de hacer es sustituir la variable. Por lo tanto, en la fórmula lo que yo hago es calcular alguna variable, la que ustedes quieran. No es forzosamente una en específico. A veces sí nos están diciendo cuál, pero en este caso no me están diciendo cuál. Llegará el momento en que lo vean, ¿no? Entonces, calcular una variable. Y esa variable que voy a calcular, vamos a suponer que yo quiero calcular R. ¿Por qué? Pues nada más porque sí, no hay ninguna razón. Por lo cual, para calcular una variable, pues lo que yo debo de hacer son operaciones inversas y me doy cuenta que aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, por lo tanto me queda un 4 menos 4L, disculpen que falle la aplicación, y como resulta que aquí hay una multiplicación, entonces eso que está multiplicando, la operación inversa es dividir, y entonces aquí me queda un 2pi por R, y eso es precisamente el cálculo de la variable. No es cierto, solamente el 2pi. Aquí me emocioné. El 2pi y ese es el cálculo de la variable R. O sea, R la voy a calcular de esa manera. Obviamente, como tengo experiencia
Pues resulta que ahí lo que puedo hacer es, ¿qué puedo hacer ahí? Entonces el concepto que voy a aplicar es fracción parcial. ¿Por qué fracción parcial? Pues porque aquí puedo escribir un 4 dividido entre 2pi menos un 4L dividido entre 2pi. En otras palabras, una única fracción la estoy expresando como dos fracciones parciales que me dan el mismo resultado. Obviamente aquí ya lo único que debo de hacer es la división, y al dividir me queda entonces que el radio es 2 entre pi menos 2L entre pi. Y eso me permite que ya pueda realizar el cambio de variable. ¿Qué quiere decir el cambio de variable? Pues cambia la variable por otra. O sea que esta variable R que tengo aquí la voy a cambiar por esto, que es el cálculo del radio. Por lo cual, el cambio de variable ya les había dicho que simplemente es una sustitución, y al hacer la sustitución me queda que el área total, acuérdense que el área total es la que debe de ser máxima o debe de ser mínima, el área total es la L al cuadrado, que sabemos que la L es la longitud que tiene el cuadrado, más pi veces el radio al cuadrado. Pero el radio al cuadrado sabemos que es 2 entre pi menos 2L sobre pi elevado al cuadrado. Y con eso, si ustedes se dan cuenta, yo ya estoy logrando, acuérdense que por aquí está el radio, dime. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara, aquí existe una variable, que es la L, sobre la que están aplicadas todas las operaciones. Por eso esa se llama variable independiente. Y en la AT, que me está representando la suma de las dos áreas, ahí tengo el resultado. En esa variable voy a obtener el resultado. Por lo tanto, yo ya puedo escribir el área total que depende únicamente de la longitud del cuadrado. Fíjense cómo esto es muy raro, porque ya no estoy tomando en cuenta el radio del círculo. Sin embargo, eso lo hice porque necesitaba una función, y esa función ya la puedo derivar. Por lo cual, aquí escribo otra vez L cuadrada más pi. Me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo que necesito es elevar el binomio al cuadrado. Y si elevo el binomio al cuadrado, sabemos que el binomio al cuadrado es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Sabemos obviamente que ahí estoy aplicando leyes de los exponentes, que estoy aplicando definición de potencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ya es parte de la experiencia que ya tengo y que ya sé cómo se calcula el binomio al cuadrado. Y de ahí, pues obviamente hay que aplicar la propiedad distributiva, y esa propiedad distributiva me lleva obviamente a la aplicación de ley de los signos, porque voy a multiplicar signos diferentes y signos iguales, y entonces el área total, o sea, la suma de las dos áreas, que solamente depende de la longitud del cuadrado, la voy a calcular como una L cuadrada más 4 sobre pi. Estamos aplicando ahí propiedad distributiva, estoy aplicando leyes de los signos y también obviamente jerarquía de operaciones. Y entonces luego tengo un menos 8 sobre pi L, y luego tengo un más 4 sobre pi por L. Y ya con eso, L cuadrado. Dime 6. Recuerden que esto que está aquí se puede graficar. Como se puede graficar, hagan de cuenta que esta es la gráfica, por lo cual todos los puntos máximos y todos los puntos mínimos van a cumplir con que tienen una recta tangente que son horizontales, y como son horizontales, la pendiente es 0. Entonces, precisamente lo que voy a hacer es eso, es calcular en qué abscisa tengo una pendiente 0. Pero como nosotros ya tenemos experiencia en todo eso, sabemos que cuando estoy diciendo el cálculo de la abscisa, estoy calculando la variable independiente. Aquí es donde es importante no quedarse con la idea que todos son x y y, sino que hay una variable independiente que se grafica en las abscisas y una variable dependiente que se grafica en las ordenadas. Por lo cual, ahora sí ya voy
hacer la optimización, donde la optimización sí ya tiene que ver con cálculo diferencial, y lo que quiere decir es que voy a derivar. Y si voy a derivar es la derivada del área de la suma de las dos áreas, que depende del lado del cuadrado con respecto a ese lado del cuadrado. Y eso entonces, al hacer la derivada, me doy cuenta que la derivada es un 2L, obviamente ya haciéndolo más rápido, más 0, dime 11. Entonces, esto que está aquí, se dan cuenta que es una constante, porque el 4 es constante, pi es constante, que vale 3.14, 15, 92, 67, 8, 4, etcétera, etcétera. Y de aquí me doy cuenta que es una constante por una variable, por lo tanto, la derivada de una constante por una variable es menos 8 entre pi por 1, porque es la derivada de L con respecto a L, que me da 1. Y la derivada de acá es una constante por una potencia, por lo tanto me queda más 8pi por L. Y entonces ahora sí, como ya derivé, la derivada es una fórmula para calcular pendientes. Como es una fórmula para calcular pendientes, lo que voy a hacer es igualar a 0, y cuando yo igualo a 0, lo que estoy haciendo es tener la posibilidad de calcular qué abscisa me genera una pendiente que es 0. Profe. Dime. Y si yo igualo a 0, me va a quedar entonces que tengo un 2L más 8 entre pi por L menos 8 sobre pi igual con 0. Y entonces lo que yo debo de hacer es resolver esa ecuación. Si ustedes se dan cuenta, esta es una ecuación de primer grado. Como es una ecuación de primer grado, pues obviamente necesito hacer esta suma de números racionales. Y si hago esa suma de números racionales, pues lo que yo voy a obtener, vamos a escribirlo aquí, vamos a realizar la suma de números racionales. Recuerden que todos estos conceptos ya se lo saben, ¿eh? Nada más es ver qué puedo hacer y cómo aplicarlo. Entonces, la suma de números racionales quiere decir que el mínimo común múltiplo aquí va a ser una pi. Luego, ese es el mínimo común múltiplo. Ustedes saben que aquí abajo hay un 1. Por eso este mínimo común múltiplo entre este 1 me da pi por el de arriba. Pues entonces me va a quedar un 2πl. Un 2πl más este mínimo común múltiplo que es pi dividido entre este denominador que es pi, me da 1. Y 1 por el 8L sigue siendo 8L. Y eso va a ser 8 entre pi. ¿Por qué? Pues porque resulta que estos son los importantes porque tienen variable, y este que es el término independiente y no tiene variable, pues lo mando al otro miembro a través de una operación inversa. Aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. Y de ahí vamos a hacer varias cosas a la vez. Primeramente voy a hacer una operación inversa. La operación inversa quiere decir que aquí hay un pi que está dividiendo, por lo tanto va a quedar aquí un pi multiplicando, pero este pi entre este pi, como es el mismo, me da la unidad, y eso quiere decir entonces que aquí me va a quedar primeramente un 8. Y en este lado, en el numerador, si ustedes se dan cuenta, existe algo que se denomina máximo común divisor. Y el máximo común divisor, si ustedes se acuerdan, voy a factorizar usando el máximo común divisor. Si ustedes se acuerdan, el máximo común divisor es el número más grande que puede dividir a los dos números y es la base común. Por lo tanto, el máximo común divisor resulta que es un 2 que multiplica la L, y para calcular el otro factor, acuérdense que todo depende de la división. Entonces 2πl entre 2L les da por resultado el número pi, y luego cuando hacen la división de 8L entre 2L, signo entre signo me da positivo, 8 entre 2 me da 4 y L entre L me da 1, por lo tanto aquí me queda más 4. Y de ahí, pues ya lo único que me hace falta es calcular el valor de la L, que obviamente ese cálculo del valor de la L va a ser a través de una operación inversa, y si hago la operación inversa, resulta que la L es, este 2 se está multiplicando, la operación inversa es dividir. ¿A quién divide? Al 8.
Por lo tanto, si el 2 divide al 8, me va a quedar un 4. Y luego, este pi entre 4 está multiplicando, la operación inversa es dividir, por lo tanto me queda entre pi más 4. Y ahora bien, alguien pudiera pensar que este 4 y este 4 se pueden dividir, ¿no? ¿Se puede dividir, sí o no? Pues porque la raya de fracción es un paréntesis, y al ser un paréntesis, primero tienen que hacer esta operación. Y como esa operación no se puede hacer porque no son términos semejantes, entonces eso impide que haga la división de 4 entre 4. Por lo tanto, el resultado de L es 4 entre pi más 4. Y ya, conclusión, cuando me voy para acá, me están preguntando, determina las dimensiones de cada figura para que la suma sea mínima o máxima. Y entonces uno dice, pues nada más me dio un resultado. Y como nada más me dio un resultado, quiere decir que esta función solamente tiene un máximo o un mínimo, nada más, no hay otra. Por lo cual, para darme cuenta si ese resultado es máximo o mínimo, lo que yo debo de hacer es iniciar la gráfica. Y al iniciar la gráfica, aquí debo describir la variable independiente. Sabemos que la variable independiente es L. Sabemos que la variable dependiente es el área total que depende de la variable independiente. Y entonces yo acabo de encontrar un punto donde me están diciendo que en esta longitud el área es máxima. Ok, el área es aquí hay un punto, disculpen, ahí hay un punto. Y entonces yo le calculo, pi es como 3.5, más 4 es 7. 4 entre 7 es como 0.5. Eso quiere decir que más o menos aquí está el 0.5. En otras palabras, disculpen, no es 0.5. Quiere decir que como por aquí, disculpen, está el 4 entre pi más 4. ¿Por qué? Porque este vale 3, este vale 4, aproximadamente 7, y 4 entre 7 es casi como si tuviéramos 4 entre 8, y 4 entre 8 es como 0.5. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Y entonces, para poder yo saber si ese valor es un valor máximo o mínimo, lo que hago es basarme en lo que yo ya tengo de conocimiento. En otras palabras, antes y después. ¿Qué ocurre antes y después? Pues antes yo puedo sugerir una abscisa fácil. Y la abscisa fácil antes, o sea a la izquierda, es una abscisa que vale 0. Y esa abscisa que vale 0, yo la puedo sustituir en la pendiente. O sea, puedo calcular la pendiente cuando la abscisa es 0. Y si ustedes se acuerdan, la derivada es esta. Por lo tanto, si ustedes sustituyen, una abscisa 0, fíjense cómo lo que estoy obteniendo es 0 por lo demás, esto es 0. 0 por lo demás, esto es 0. Por lo tanto, nada más me da ese valor. Y ese valor, si ustedes se dan cuenta, es negativo. Como es negativo, y eso es lo importante, que sea negativo, quiere decir que la pendiente baja. Por lo tanto, este punto, antes la curva de la gráfica, tiene una pendiente que es negativa y eso quiere decir que va para abajo. Vamos a ver qué ocurre después. Vamos a sugerir una abscisa que esté después. Si se acuerdan, habíamos dicho que ese es aproximadamente 0.5. Por lo tanto, una abscisa después puede ser 1. Y entonces, si ustedes sustituyen, disculpen, aquí estoy cometiendo una imprecisión bastante grave, porque la abscisa no es X, la abscisa es una L. Si yo sugiero una L que sea 1, cuando yo sustituyo, entonces voy a tener que la pendiente en la abscisa 1 es 2 por 1 menos 8 sobre pi más 8 sobre pi por 1. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, con sus ojitos de la cara, este me da lo mismo que este, por lo tanto la suma me da 0, y eso implica que al aplicar la ley de la resta, la pendiente en la abscisa 1 es positiva, que es lo importante. Eso quiere decir que después, o sea, a la derecha, la gráfica va hacia arriba. En otras palabras, si la pendiente viene hacia abajo y luego la pendiente va para arriba, quiere decir que este punto es un punto mínimo. En otras palabras, lo que estoy obteniendo a través de la derivada
no es una área máxima, sino lo que estoy obteniendo es un área mínima. Y el área mínima determina las dimensiones de cada figura. Entonces yo ya puedo decir que el área mínima se obtiene cuando la L del cuadrado es 4 entre pi sobre 4 metros. Y el radio del cuadrado, pues el radio del cuadrado ya lo pueden, perdón, el radio del círculo, qué vergüenza. El radio del círculo ya lo pueden calcular, porque si ustedes se acuerdan, el radio del círculo se calculaba así. Por lo tanto, el radio del círculo es 2 entre pi menos 2 entre pi por la L. Y la L sabemos que es 4 entre pi más 4 y todo eso dado en metros. Obviamente esto que está aquí pues no está bien, ¿no? ¿Por qué no está bien? Entonces todavía no puedo decir que ese es el radio, porque si se dan cuenta todavía hay aquí operaciones. La operación con la que comienzo es precisamente con la resta de números racionales, y de ahí me doy cuenta que el radio entonces va a tener un mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo, acuérdense que proviene de la multiplicación de todas las bases. Si ustedes se dan cuenta, la primera base es pi, por lo cual el mínimo común múltiplo tiene una base que es pi. Y luego la otra base, precisamente la veo aquí porque está entre paréntesis. La otra base es pi más 4. Y entonces, teniendo ya calculado el mínimo común múltiplo, divido este mínimo común múltiplo entre ese denominador. Obviamente el resultado me da pi más 4, y pi más 4 lo multiplico por 2. Eso ya lo puedo hacer de manera directa. Y entonces aquí en el numerador voy a tener 2pi más 8. Obviamente eso implica que además de la resta de números racionales estoy aplicando la propiedad distributiva, porque ya estoy distribuyendo la multiplicación sobre los demás elementos. Y luego aquí hay un menos, y este mínimo común múltiplo entre este denominador me da la unidad, y la unidad por 2 por 4 pues me da un menos 8. De ahí me doy cuenta entonces que puedo aplicar la ley de la resta entre estos dos, me va a dar un 0, y como ahí me da un 0, entonces me doy cuenta que puedo hacer esta división. Por lo cual, después de hacer la resta, realizo la división, y al hacer la división, ahora sí ya obtengo que el radio es 2 entre pi más 4. Sabemos que ya no hay que agregar este paréntesis porque la raya de fracción es un paréntesis, y ahora sí ya puedo concluir y decir que el radio es 2 entre pi más 4 metros. Es 2 entre pi más 4 metros. ¿Sale bien? Acuérdense que ustedes ya saben funciones, ¿eh? Entonces, yo les acabo de decir que por aquí está el eje de las ordenadas, que es el área total que depende del lado del cuadrado. Y por acá está el lado del cuadrado. Y también les acabo de decir que aquí está el 1. Y también les acabo de decir que como por punto 5, o sea por la mitad, está el valor que encontramos, que es 4 entre pi más 4. Y también les acabo de decir que este punto me está dando el área total mínima. En realidad yo no sé cuánto sea el área total mínima porque no la he calculado, pero lo importante es que está en esa abscisa. O sea, les acabo de decir que aquí hay un punto mínimo, y que debido a eso, por el cálculo de las pendientes, esta viene para abajo y esta viene para arriba. Ahora, la pregunta para que me entiendan es la siguiente. Fíjense cómo estoy haciendo la gráfica, ¿eh? Pregunto, ¿esta gráfica está bien o esta gráfica está mal? Y si está bien, ¿por qué? Y si está mal, ¿por qué? 49. Dime. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho desde el principio que la función primitiva era precisamente esta. Y esa función primitiva, si ustedes se dan cuenta, tiene un cuadrado. Al tener un cuadrado, quiere decir que nada más hay una curva, así o así. Acabamos de darnos cuenta por las pendientes que la
forma es esta. En otras palabras, la forma es una parábola. Su compañero me dijo, es que hay dos máximos. Bueno, por ahí va la respuesta. En realidad no hay dos máximos. ¿Por qué no hay dos máximos? Porque yo les acabo de decir que la variable independiente es la L. Y la L es la longitud del cuadrado. Por lo tanto, si la L es la longitud del cuadrado, en estos puntos yo estaría diciendo que la longitud es negativa. Y eso no es cierto, porque no puede existir un cuadrado con longitud negativa. Conclusión, ¿por qué esa gráfica está mal? Pues sí es una parábola, pero esa parábola no es esa. ¿Por qué no? Porque no puede haber parábola del lado negativo. La parábola solamente puede estar del lado positivo y debe de estar así. Y si ustedes le piensan, aquí debe de haber un hueco. ¿Por qué debe de haber un hueco? Porque nunca puede haber un lado que mida 0 y que te dé un cuadrado. Ahí viene el comienzo del análisis de funciones. La función es una representación de un fenómeno. Por lo tanto, si yo estoy escribiendo aquí la gráfica, es un error enorme porque estoy suponiendo que los lados son negativos. Por lo tanto, si ustedes le siguen pensando, este es un máximo porque hasta ahí llega. Pero si ustedes le piensan, hay un máximo más hacia acá. Y ese máximo más hacia acá, ¿hasta dónde llega? ¿Alguien me puede decir hasta dónde llega? Resulta que debido a que ustedes ya entendieron, el lado del cuadrado llega hasta 4 metros. Pues no es cierto, no llega hasta 4 metros, pero sí tiene que ver con 4 metros. Un alambre de 4 metros se corta en dos secciones para hacer un cuadrado y una circunferencia. Por lo tanto, lo que les estoy diciendo aquí es que el lado del cuadrado no puede medir 4 metros. ¿Cuánto sí puede medir? 6. Si yo estoy hablando de un cuadrado y de un círculo y les estoy diciendo que todo depende del cuadrado, ¿cuál es la longitud máxima que puede tener un cuadrado? Si el alambre es de 4 metros, pues la longitud máxima es 1. No puede ser más allá de 1. Conclusión. De ahí llego a la conclusión que este valor máximo, es más, ahí ya hasta me equivoqué en la gráfica, ¿no? La gráfica no es hasta allá. ¿Por qué no es hasta allá? Pues porque nada más debe de llegar a 1. Y 1 es aquí. Y ya se acabó. Ah, pero tiene que ser un hueco. ¿Por qué tiene que ser un hueco? Porque si es 1, quiere decir que todo el alambre es del cuadrado. Y acuérdense que hay que hacer un alambre y un círculo. Entonces debe quedar un pedacitito para hacer el círculo. ¿Y cuál es ese pedacito? Pues es un punto. Y con ese punto ya tengo el círculo. Y con eso tengo el área máxima. Entonces, ¿cuáles son las longitudes máximas? Que eso, insisto, viene nada más de estarlo revisando. En el área máxima, la longitud va a ser antes del 4. No puede ser 4. Debe ser 3.999999999, etcétera. Le pueden poner 3.9 periódico. Esa rayita quiere decir periódico. Y el radio, pues es .00000000000000001. Ahí ya estaría hablando de un círculo, porque debe de existir el círculo. O sea, es mínimo, pero existe. Y de ahí entonces me doy cuenta que las funciones me explican lo que debo de entender a través de lo que veo y a través de lo que es una función. Lo cual es medio complejo, pero hay que irlo madurando poco a poco. ¿Sale bien?